gracia de Cristo reanima tu En el capítulo amor. 17 de Lucas, vimos la semana pasada, o antes pasada, el 13 del 10, vimos que le preguntaron a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Bueno, el concepto que ellos tenían era el reino carnal. Ya Juan lo explicó un día hablando del premilenialismo, ¿verdad? Y el Señor, ni dirán, dice, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vosotros sois parte del reino. Dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Cristo nació rey, murió rey y sigue viviendo rey, ¿verdad? Y en Colosenses, en el capítulo 1, ya, del libro de Colosenses, y esta es una pequeña introducción porque quiero presentar un tema que yo lo tengo hace muchos años, ¿ya? Sobre el tema del reino de Cristo, porque la gente piensa que no, que el reino no ha venido, que estamos esperando el reino, que la iglesia fue solamente un sustituto del reino, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios, con gozo, versículo 12, Colosenses 1:12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Yo tengo un sermón que se llama aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya. ¿Quiénes están aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Bueno, hay mucho que decir, pero miren ustedes, el verso 13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, la Eclesia, al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Es el dominio y la autoridad de Cristo. Cristo dijo antes de ascender a los cielos, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Obéyanse al reino el día de Pentecostés, ¿verdad? Y dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Sí, escuchen bien, el reino de Cristo no existe, no somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no existe. Segundo, permaneceríamos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si el reino no existiera, ¿y cómo nos va a trasladar? Nos va a poner y nos va a hacer apto para participar con los santos en luz, en el reino. Si el reino no existe, no, señor. ¿En qué tenemos redención por su sangre? O sea que la sangre no sirvió para nada, entonces. La sangre derramada por Cristo. Dice que esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de los pecados. El reino de Cristo es la iglesia, que se llama, la palabra iglesia, la gente cree que es algo distinto. No, la eclesia es una palabra griega que significa los llamados aparte. También se puede traducir como concurrencia, se tiene que traducir como congregación o asamblea. Lo que pasa es que la dejaron así transliterada al español, del griego al español iglesia, y eso confunde a la gente. La iglesia no es el edificio, no es un lugar donde la gente va y se reúne, no. Vosotros sois la iglesia. Cuando se congrega la gente a la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, del reino espiritual de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, y Él es su Salvador. No hay salvo fuera del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, de la asamblea de la iglesia de Cristo, porque solamente son parte los que han sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ya, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino hoy, un reino inconmovible. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, yo quiero compartir con ustedes una lección que yo tengo de hace mucho tiempo. El reino de Cristo. ¿Ya? El reino de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20-26, vamos a leer un texto de las Escrituras. Dice que levantado para sentarse en su trono, a la diestra de Dios hasta el fin. Cuando nosotros hablamos de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el libro de Apocalipsis, ya, con tales y cuales palabras dice que pelearán contra el Cordero, ya, la bestia y todos sus aliados, ya, y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, Rey de reyes, Cristo Rey de reyes. En una conversación, en el juicio que le hicieron los romanos a Jesucristo, Pilato lo llama en 3 instancias para tratar de liberarlo, ¿ya? Pero no tuvo el coraje, ¿ya?, de hacer lo que era justicia. Pero él no sabía que Dios es el que estaba detrás de todo ese plan, ¿verdad? Bueno, para entender el tema,
Dice el capítulo 18, versículo 31, por ahí del 30 para adelante, cuando le dice, tú eres rey, dice, ¿quién te lo dijo? Bueno, yo he nacido rey, para eso soy rey, y qué sé yo, etc. Pero a renglón seguido, Jesucristo, nuestro Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo, vamos a leer aquí el 18, en el versículo 18, 36, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Ahora, en un versículo, 3 veces dice Jesús que nuestro reino de él no es de la tierra, como dicen los premilenialistas. Dice, mi reino no es de este mundo. Segundo, si mi reino fuera de este mundo, la segunda vez, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, si reino fuera del mundo, no está en el mundo, y que mi reino no es de aquí. O sea, en otras palabras, le dice a Pilato, tú no te preocupes, Pilato, porque yo no vengo aquí a fundar un reino político de alianzas humanas, de gobiernos humanos, de arreglos humanos. Yo para eso nací rey, para eso vengo, para ser reino. Mi reino no es de aquí. Entonces, hay como una disfunción de los premilenialistas en el sentido de querer poner a Cristo en la tierra otra vez, gobernando en Jerusalén literalmente, y que viene una guerra que se llama el Armagedón, y que no tiene de nombre, suena muy bonito, Armagedón, lo que va a pasar. No, Armagedón significa en griego el Valle de Megido, donde se hacían las guerras antiguamente. O sea, es un símbolo, es una manera, es una metáfora de decir de que, bueno, ya está, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Pero el reino de Cristo, ¿verdad?, está en el corazón de cada uno. Dice, levantado para sentarse en su trono, a la diestra de Dios, hasta el fin. ¿Ya? Yo quiero que lean conmigo, por ejemplo, vamos a leer antes el 1 Corintios, capítulo 20. Si fueran tan amables, por favor, ténganme un poquito de paciencia. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta el 26. Dice lo siguiente, versículo 20. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso se llama el primogénito de entre los muertos, porque todos los demás que resucitaron murieron de nuevo. Pero Cristo, cuando dice que el primogénito entre los muertos, significa que el que resucitó para no morir jamás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también a un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué significa la expresión hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies? Quiero compartir con ustedes en el libro de Josué, por favor, si fueran tan amables, busquen Josué capítulo 10, versículo 22. Josué capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra en el versículo 22 de Josué capítulo 10. Entonces dijo Josué, de estos reyes que estaban ahí, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Edom. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, líderes, militares y espirituales, príncipes, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre el cuello de los reyes. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis,
Haced fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O sea que no es nuevo hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso lo conocían los judíos y sabían el uso que está haciendo. Cristo, ya, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cristo va a reinar para siempre, jamás y hasta la eternidad. Y el postre enemigo que será destruido será la muerte, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Alguna vez alguien le pregunta, acuérdense del 10:22 de Josué, ¿ya? ¿Qué es lo que significa poner a sus enemigos por estrado de sus pies? La conquista total, absoluta. Y fue la destrucción de esos 5 reyes, claro, les quitó la vida el Señor por lo malo, no simplemente porque era un capricho de la guerra o de los dirigentes de la guerra o porque Dios quiere tomar venganza, ¿no? Dios está haciendo justicia por todas las inmoralidades y crímenes que esos 5 reyes habían cometido en el pueblo de Israel. ¿Ya? Hizo justicia. Porque la justicia de Dios tarda, pero llega. ¿Ya? Y si no la hace inmediatamente, pareciera que ese es lo que inspira a mucha gente para que no se sometan a nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos entonces ahora a Hechos capítulo 2, versículo 29-34. Vamos a leer, y dice, en el sermón del Pentecostés, está predicando el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El trono de David es el trono del Señor y el trono de Cristo es el trono del Señor. Es un solo trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo, siéntate a mi diestra. Hermanos, yo no sé por qué la gente tiene ese interés de traer a Cristo a la tierra, si ya Cristo vino ya. La próxima vez ya no viene con un propósito que tenía en el pueblo de Israel. Ahora su pueblo, el Israel de Dios, son los de la fe de Abraham. ¿Y cuál era la fe de Abraham? Que creer en aquella simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3, que versículo 16 dice, la cual simiente es Cristo. No dice las simientes, como si hablase de mucho de un pueblo, no. Una simiente, la cual es Cristo. Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús. Le dice, te es necesario nacer de nuevo. La gente creía que siendo ya descendiente de los israelitas, ¿verdad? Siendo digamos, judío en la carne, etcétera, y todo lo demás, eso era ya suficiente para ser parte del reino. No, no, señor. Hay que nacer de nuevo, hay que morir. Cristo enseñó un símbolo del bautismo que tiene un significado espiritual muy grande. Cuando uno se bautiza, uno muere y resucita y sale y anda en vida nueva. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El bautismo es para perdón de pecado. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado del pecado significa declarado sin culpa. Ananías le dice a Pablo, hermano Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. El bautismo es para perdón de pecado. ¿Por qué? Dice que no, que el bautismo no sirve. Entonces está menospreciando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque eso es el símbolo del bautismo. Y se aplica a todos los cristianos. Morimos a la vida vieja, nacemos a una vida nueva y caminamos en la luz. Dios nos hace aptos para participar con los santos en luz. Hemos salido de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Miren ustedes qué tremendo si Cristo no es rey. Nada de eso sirve. Sigamos. Hebreos 1:3-13 dice, ascendió para sentarse en su trono, a la diestra de Dios, hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Vamos a leer. Dice el versículo 3 de Hebreos. Dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Acuérdense ustedes que en los versos primeros dice,
habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por los profetas de distintas formas y maneras, en estos postreros días nos ha hablado del Hijo, nos ha hablado nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo ha hecho el universo. O sea, en otras palabras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por Cristo. Los postreros días no son los días de Nerón, ni los días de Hitler, ni los días de cualquier gobernante del mundo, de lo que ustedes quieran. El fin del sistema judío de religión, los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días del sistema judío? El día Pentecostés, y culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, tuvieron más o menos 40 años para todavía arrepentirse y ser parte del reino de Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria, no una sombra, y la imagen misma de su sustancia, no una cosa etérea, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Cristo. Miren ustedes, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es lo que hizo la muerte de Cristo en la cruz. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo dicen que Cristo no es rey? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El reino de Cristo es un reino espiritual. Es un reino ya que reina en la mente y en los corazones de nosotros. Nosotros ahora estamos en el orden humano aquí, en la Tierra, en el planeta Tierra. Pero hay un ser en nosotros que trasciende de esa relación que tenemos con la Tierra y entonces entra a primar, ¿verdad?, esa relación espiritual que tenemos con Dios, porque somos seres espirituales, somos criaturas suyas. Hecho tanto superior a los ángeles, Cristo, ¿cuánto le dio más excelente nombre que ellos? Versos 5, 6. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mi hijo? Otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo, el que está por sobre todos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo tengo ahí un énfasis de Efraín Pérez en Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 19, un texto muy, muy interesante, no lo puedo dejar pasar por alto. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 10, dice la palabra, y parándose lejos por el temor de su tormento, perdón, estoy leyendo el 19, 10. Dice, ahora sí. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu. ¿Y qué dice en el verso 5 de Hebreos 6? El 6, adórenle todos los ángeles de Dios. A Dios, Cristo es Dios. Y en el 22, capítulo 22 del libro Apocalipsis, el último capítulo del libro Apocalipsis, ya como cerrando el libro, el versículo 8, 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y otras cosas, y después que la nube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Todos los ángeles le adoran. Adórenle todos los ángeles. Cristo es Rey hasta cuando Dios quiera. Miren lo que dice el verso 7 y 9, como terminando. Ciertamente de los ángeles dice, ¿qué cosa? El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por lo cual te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Cristo es Dios, por lo cual te ungió Dios, te hizo Dios. Tu trono, oh Dios, Cristo, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermanos queridos, el reino de Cristo, Cristo reina. El verso 10-13 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Acaso no dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Cristo es el creador y el sustentador de todo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eternidad. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, ya expliqué lo del estrado de los pies para que sepan Jueces, Josué 10:22, lo que significa. Siéntate a mi diestra. Cristo está sentado en este momento a la diestra del Padre Todopoderoso. Vamos a comenzar el capítulo 5, el versículo 6. Porque dice que vi en la mano, verso 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a la gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. 5:6 de Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, figura, ¿no? Que tenía 7 cuernos, todo el poder, 7 ojos, toda la sabiduría, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, Dios mismo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra contigo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Hermanos, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo creo, hermanos, que esto hay que predicarlo mucho. La gente cree que el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Entonces la ignorancia nace en el significado de las palabras expresan ideas. Juan es profesor de inglés, yo soy graduado de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Barcelona, ¿ya? Y las palabras expresan ideas. El primer significado que tienen es el significado que le da el diccionario, pero el contexto va a determinar el significado que tienen esas palabras. Las palabras expresan ideas. Cuando la gente dice el Apocalipsis, creen que una cosa rara ahí, que es oscura, no. Es revelación. Algo que fue revelado deja de ser un misterio, no hay misterio. El Apocalipsis no es un libro de misterio, es un libro de revelación. Lo que va a pasar con los cristianos, las promesas que Dios tiene, dónde está Cristo, dónde reina y qué es lo que hay. Los cristianos eran perseguidos, muertos, tremendo sufrimiento. Y sin embargo, no se preocupen, porque lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y con Él están los que son llamados elegidos y fieles. Hay que predicar eso, fuerte, que el Apocalipsis no es un misterio, que es una revelación que Dios recibió de parte
del Señor y que Dios le dio, que Jesucristo le dio a Juan. En Hebreos 10, 12, 13 hay otro texto también muy interesante. Dice que debe reinar en los cielos a la diestra de Dios hasta el fin. Fíjese usted cómo engrana todo el pensamiento, el mensaje. Debe reinar en los cielos a la diestra de Dios, entre comillas, hasta el fin. Veamos. ¿Ya? En Hebreos 10, versículo 12 a 13, dice la palabra, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está Cristo, reina, sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y todos le adoraron, todos los ángeles le adoraron. Al que fue inmolado, al que Dios nos rescató, le fue dado honor, gloria y reino, dice la profecía del capítulo 7 de Daniel, que vio a uno como figura de hombre, hijo de hombre que iba al anciano de día y le fue dado honor, gloria y reino. ¿Cómo que no reina Cristo? Claro que reina Cristo. La gente cree que la gente se tiene que someter a Cristo por obligación. No, Señor. No. Dice, si reina, bueno, entonces, ¿por qué no arregla todas las cosas que tiene el hombre? No. Porque el reino de Cristo no es de esta tierra. El hombre tiene responsabilidad sobre esta tierra. Cuando Dios le entregó la tierra al hombre, le dijo, cultívala y ocúpala y haz todo lo que tú quieras. Este es el lugar que te va a sustentar a ti, que se etc. Cuando el hombre viola todas las leyes habidas por haber, ecológica y todos los que quieran, va a sufrir las consecuencias de eso. Pero el reino del Señor está en el corazón, en la mente de las personas, que es lo único, ¿no es cierto?, que tiene, porque lo que fue creado fue para el bien del hombre, y para que el hombre se pudiera sobrevivir en forma humana sobre esta tierra. Pero el hombre es más que carne y sangre. Somos seres espirituales, somos figuras, somos hechos a su imagen y semejanza. Conclusión. O epílogo, como alguien decía. Epílogo, busquen la palabra, es otra palabra griega también. En el final, la conclusión. Vamos a entender esto de una vez, hermanos queridos, para que nunca más tengamos ninguna duda. El reino de Cristo comenzó en la fiesta del Pentecostés y continuará hasta el fin de los... Hermanos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que nos ayude, por favor, a ser verdaderos hijos, a apreciar lo que Dios ha hecho. De manera que cuando otra vez, yo quise presentar esto porque la próxima vez que nos topemos nuevamente con el Evangelio de Lucas, hay que tener en mente esta lección, ¿ya? Que es una especie de resumen, ¿verdad?, de que por qué Cristo es rey de los judíos. ¿Ya? Y recordemos la frase entonces del capítulo 18 de Juan. El reino de Cristo comenzó en la fiesta del Pentecostés y continuará hasta el fin de los tiempos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, y que hagamos el compromiso del Señor de predicar la sana doctrina y enseñar a aquellos que están equivocados. Si tú eres capaz de hacerlos meditar y pensar en lo que está revelado en las Escrituras, esas personas pueden llegar a ser hijos de Dios. En la condición que hoy están muy lejos. Están robando a Dios la gloria, el honor, su majestad, su reino y su exaltación. Lo que es gravísimo. Y así hay muchas religiones, muchos pensamientos dentro de la cristiandad que están completa y absolutamente equivocados. Y si no cambian, y si no se arrepienten, y están dando esa esperanza falsa de promesas que Dios nunca ha dicho, nunca ha ofrecido y que nunca se cumplirán, van a ser perdidos, porque no han aceptado los términos y condiciones del plan de Dios en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.